El ajo empieza a producirse en lo que es el Oriente Medio, en las zonas comprendidas entre China, Taiwán y Japón. ¿Cuáles son las variedades de ajo que existen? La planta de ajo es una planta herbácea que se produce como planta anual. El ajo está compuesto por un bulbo. Este bulbo está compuesto por varios dientes. O sabor, es decir, que el sabor es muy neutro y no es como ese ajo criollo. El picor del ajo o el grado Brix, en este caso lo produce lo que es el sulfuro de arilo. Que aquí en República Dominicana la producción es menor al consumo. Es las importaciones de ajo en los momentos que los productores nacionales están cosechando. Siembra en la época correcta. Recuerden, en República Dominicana la siembra ideal del ajo se realiza desde finales de octubre hasta mediados de diciembre. Hola, comunidad de Sociedad de Crecimiento. Hoy tenemos un cultivo que se consume mucho día a día, el ajo, pero pocos saben cómo se produce. Luis Heriberto, ingeniero agrónomo, brindándonos una guía completa del manejo agronómico del mismo. Vamos a iniciar con el origen y las variedades de este ajo, de la planta. Luis Heriberto, el escenario es suyo. El ajo empieza a producirse en lo que es el Oriente Medio, en las zonas comprendidas entre China, Taiwán y Japón. Desde allí se empieza a producir en Egipto, en Grecia y después pasa hacia Europa. Se tiene registro que 3000 años antes de Cristo ya los griegos y los egipcios cultivaban el ajo por las propiedades medicinales que éste aportaba. Luego los europeos, entre ellos los españoles, traen el ajo hacia lo que es el continente americano. La planta de ajo es una planta herbácea que se produce como planta anual. El ajo está compuesto por un bulbo. Este bulbo está compuesto por varios dientes que se unen. El tallo del ajo, el que vemos aquí, es un falso tallo porque el tallo verdadero es un cono cilíndrico de unos 5 milímetros. De ahí salen las hojas o catáfilas. El ajo produce los dientes a partir de la quinta a sexta hoja verdadera, que son conocidas como hojas fértiles. Las raíces del ajo son raíces adventicias, de forma fasciculada, en formas de valvas o cabello, como pelos largos. Las raíces del ajo pueden alcanzar una profundidad de unos 40 hasta unos 60 centímetros, dependiendo de la sanidad de las mismas y del drenaje y la profundidad del suelo. Excelente, muy buena explicación. ¿Cuáles son las variedades de ajo que existen? Y me gustaría saber qué tipo de variedad es esta en la que nos encontramos. Si hacemos la clasificación de las variedades por el color, existen ajos blancos, ajos morados y ajos rosados. También existe lo que es esa variedad que nos encontramos ahora mismo, lo que se conoce como ajo gigante o elefante, que es un ajo de origen japonés. Este es el cultivo que nos encontramos actualmente. Perfecto, este ajo elefante, muchas personas lo catalogan como que tiene poco sabor, es decir, que el sabor es muy neutro y no es como ese ajo criollo que es que el que más la gente consume y el que más le gusta, podemos decir. El picor del ajo o el grado Brix, este caso lo produce lo que es el sulfuro de arilo, que es el que le da el sabor picante al ajo morado. Va a depender principalmente de las variedades. Las variedades, mientras más intenso es el color morado en el ajo, mayor grado Brix, o sea, mayor contenido de sulfuro de arilo contendrá. Ya cuando pasamos a variedades de colores más blancos y que tienden a producir mayor tamaño en el bulbo, tienen menor grado Brix y mayor contenido de carbohidratos. Eso es lo que pasa con esta variedad. No es que él sea desabrido, sino que es una variedad que produce mayor tamaño, es de color blanco y tiene menor contenido de sulfuro de arilo. Pero es una variedad que tiene muchos años de historia produciéndose en Japón. Allí se utiliza principalmente como ajo en conserva y en ensaladas, por ser un ajo que no tiene un sabor fuerte. Perfecto, muy buena explicación. Es bueno que te suscribas, le dé like a nuestro contenido y comparta esta valiosa información. Parámetro a tomar en cuenta: condiciones ideales y preparación del terreno. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para tener un cultivo exitoso en esa fase inicial de nuestro cultivo? Como bien decía, primero debemos tomar en cuenta lo que son las condiciones ideales, lo que es el clima. Sabemos que el clima lo determinan la altitud y la latitud.
o sea, la altura que nos encontramos sobre el nivel del mar y la distancia que nos encontramos a partir de la línea del Ecuador. Para tener un buen desarrollo del cultivo del ajo se requieren temperaturas promedio de 5 hasta 25 grados Celsius. Pues para el ajo desarrollar requiere de temperaturas frías o frescas que van comprendidas de 5 a 10 grados. Pero para el desarrollo del bulbo y los dientes requiere temperaturas un poco más cálidas que van desde 15 hasta 25 grados. Ya cuando hablamos de la humedad relativa, debe de estar alrededor de un 60 a un 80%. Pues si la humedad relativa es muy baja y hay una temperatura muy caliente, el ajo va a transpirar mucho y envejece rápido la planta. Si la humedad relativa es muy alta, por encima de un 90%, esa humedad constante va a producir lo que son enfermedades fungosas y bacterianas en el follaje de la planta. Ya cuando nos hablamos de luminosidad, como bien decía, para su desarrollo inicial, desarrollo de follaje, requiere baja temperatura, al igual que baja cantidad de hora luz. Por eso, en nuestra zona, el ajo se cultiva principalmente, se inicia la siembra a finales del otoño o principio del invierno, que es donde tenemos los días más cortos y las noches más largas. O sea que el fotoperiodo es más corto. Ya cuando el ajo va cabeceando, desarrollando lo que son los dientes en el bulbo, se requieren los días más largos. O sea que ya vamos a decir que si sembramos un ajo a finales de noviembre, ya cuando lleguemos a finales de abril, principio de mayo, nuestro ajo va a tener diente formado, pues los días van a ser más largos y las temperaturas más altas. Cuando hablamos de lo que es entonces el caso del pH, el pH ideal de suelo para el cultivo del ajo va desde unos 5.5 hasta 7. O sea, hay un buen rango de pH para el cultivo del mismo. Ya cuando nos vamos a lo que es el suelo, el ajo se adapta a distintos tipos de suelo, desde lo que son suelos arenosos, francoarenosos, suelos francos, suelos arcillosos, suelos arcillo-arenosos, entre otros. Lo que sí es determinante es tener un buen drenaje para nuestro cultivo de ajo. Pues si no tenemos buen drenaje, como bien decíamos, la humedad constante en la raíz y la baja disponibilidad de oxígeno va a causar lo que son el desarrollo de enfermedades fungosas y la asfixia o muerte de raíces de nuestra planta. Perfecto, muy buena explicación. Y el riego, ¿cómo debe ser para ese buen manejo en el cultivo de ajo? En las etapas iniciales, luego de realizada la siembra del ajo, los riegos deben de ser frecuentes, pues para alcanzar su máximo desarrollo de follaje necesita humedad constante. Lo ideal es que mantengamos la humedad del suelo entre un 60 y un 80% de la capacidad de nuestro suelo de retención de agua. O sea, siempre tratar de mantener en las primeras etapas el suelo a capacidad de campo. Nunca llegar hasta la saturación del suelo. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en tu experiencia sembrando ajo? Si es esta variedad, mucho mejor. Variedad ajo elefante, como decía Luis Heriberto, proveniente de Japón, una variedad que realmente está muy a la demanda y muchos productores la siembran. Luis Heriberto, ¿cómo se siembra el ajo y qué cuidado hay que tener con la semilla? Para la siembra del ajo, voy a agregar un poquito más sobre la preparación de suelo para luego responderte a la pregunta que me acabas de hacer. Perfecto. Como bien decíamos, si queremos tener un suelo bien preparado para que nuestro cultivo de ajo desarrolle bien, lo primero que debemos tomar en cuenta como implemento acoplado al tractor es el subsolador o ganchos. Estos se utilizan, como bien decíamos, para brindar aereación y drenaje. Luego utilizaremos un arado de disco de vertedera para voltear el suelo. Posteriormente utilizaremos lo que es un rotovator para mullir los terrones y posteriormente se procede a lo que es el surcado o acamellado o levantamiento de muros del ajo donde vamos a sembrar la semilla. La altura de los muros por lo general o de los canteros va a ser de unos 15 a 20 centímetros. El diámetro, sea el ancho de los canteros, va a depender de las preferencias del agricultor y del terreno. Pues si tenemos un terreno con mucha pendiente, tenderemos a hacer cantero de mayor diámetro. Pero por lo general, si vamos a sembrar a 4 hileras, haremos cantero de unos 38 a 40 centímetros de diámetro. Si vamos a sembrar a 3 hileras, haremos cantero de 30 a 32 centímetros. Como bien me decías, para sembrar el ajo, lo primero que debemos hacer es una buena selección de la semilla. ¿Qué haremos? Buscaremos las cabezas de ajo
y se procederá a desgranar el mismo, o sea, dividir los dientes del bulbo, y se seleccionarán los dientes que tengan mayor tamaño y que estén sanos, que no tengan ningún daño mecánico y que no contengan plagas o enfermedades, porque a veces en los almacenes el ajo puede tener ácaros. Debemos saber que nuestra semilla esté sana, verificar bien, hacer una buena selección de los dientes que tengan mayor tamaño, una buena clasificación de semillas. Posteriormente se procede a lo que es la desinfección de la semilla. Para tener un buen proceso de desinfección, debemos primero sumergir el ajo que vamos a sembrar en agua. ¿Por qué primero una inmersión en agua? Para activar los microorganismos patógenos, llámese Fusarium, llámese Penicillium o cualquier otro hongo que tenga este bulbo. Posteriormente, también vamos a agarrar ese ajo, lo vamos a retirar del agua, después que pasen unas 24 horas, lo dejaremos escurrir y luego lo introduciremos en el tanque donde estarán los productos que utilizaremos para hacer la desinfección de la semilla. Estos productos, por lo general, son de síntesis química. Entre ellos se utilizan, en el caso de los fungicidas, se utiliza el tebuconazol, el ciproconazol, el carbendazim, el metiltiofanato, el benomil, entre otros. En el caso del control de ácaro y nemátodos, se utilizan ciertos ingredientes activos como son la avermectina, el fluopirán, el oxamil, entre otros. También en esta misma mezcla, para activar lo que es la germinación de nuestros dientes o bulbillos de ajo, vamos a utilizar lo que es un enraizador y también podemos utilizar algún aminoácido. Algunas personas utilizan un poquito de giberelina o ácido giberélico para activar la germinación de la semilla. Haciendo todo este proceso, una buena selección de semilla, una buena desinfección, aseguraremos de que nuestra planta vayan libre de plagas y enfermedades y aseguraremos un buen arranque inicial de la planta. Y así logramos ese éxito que tanto anhela en el cultivo de ajo. Continuamos, pero antes suscríbete, dale like y comparte la información de Sociedad de Crecimiento. Luis Heriberto, ¿cómo se siembra el ajo? ¿A mano? ¿A máquina? Puntualízame cada una de esa parte que debemos realizar a la hora del sembrado del ajo. Luego que la semilla está desinfectada, la siembra o cómo se haga, el método que se utilice, va a depender de las preferencias y de la capacidad económica del productor. Los grandes productores con grandes áreas de terreno utilizan lo que es la siembra máquina, una máquina que va acoplada al tractor. Los pequeños productores que no constan con muchos recursos económicos hacen lo que es la siembra a mano. Por lo general, los bulbillos se siembran a una distancia de 2 a 4 centímetros entre bulbillos y de 10 a 15 centímetros entre hileras. Puede ser a 3 hileras, a 4 hileras o a 8 hileras, dependiendo de las preferencias del productor.